Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, sábado 21 de marzo, con el tema Medidas de prevención y control del COVID-19 en el personal de salud, a cargo del doctor Carlos Soto, de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, como ya lo hemos mencionado previamente, por favor los invitamos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. Para hacerlo, solo basta dar clic en la opción Renombrar. Bueno, doctor Carlos Soto, es un gusto contar con usted el día de hoy y quedamos atentos a su presentación. Bienvenido. Buenas tardes. Para mí también es un honor tener que dar esta ponencia que realmente estaba preparada para el personal de salud de mi hospital, pero qué mejor que pueda llegar a todos los trabajadores de salud de nuestro país, ¿no? Y bueno, la idea es cómo preparamos a nuestros trabajadores para poder tener primero la calma, ¿no? De poder enfrentar esta pandemia que definitivamente es una preocupación a nivel global, ¿no? Para esto hemos diseñado una presentación primero para explicar cuáles son las medidas, ¿no? O las acciones que debemos tomar como trabajadores de salud para prevenir el contagio y para evitar también nosotros llevar el germen hacia las personas que nos rodean, ¿no? Bueno, ya conocemos cómo se inicia esta enfermedad, ¿no? De dónde se inicia la transmisión del virus. Lo que nos importa como trabajadores de salud fundamentalmente es reconocer cuáles son el cuadro clínico que va a generar y cuál es el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Porque en función a eso es que vamos a determinar fundamentalmente las acciones que debemos desarrollar para poder prevenir y controlar que esta pandemia se siga diseminando. Bueno, acá tenemos los síntomas más importantes que epidemiológicamente hay que manejarlo, conociendo las definiciones de caso, cuál es el caso sospechoso, que es frente al cual nos vamos a enfrentar al inicio todos los trabajadores de salud, especialmente los que estamos laborando en las áreas de atención diferenciada. En nuestro hospital ya hemos preparado nosotros un sistema de, primero, clasificación de los pacientes respiratorios y no respiratorios, que eso es obligatorio hacerlo. De estos, ¿cuál es la medida inmediata que debemos tomar? Es una vez clasificado como respiratorio, sea respiratorio agudo o crónico, estamos en la obligación de darle una mascarilla de bloqueo, que es una mascarilla quirúrgica, la que conocemos vulgarmente como de 3 pliegues. El objetivo es darle al paciente para que cuando tosa, estornude, incluso hasta cuando hable, no disemine los gérmenes en el ambiente. Entonces, eso lo hacemos nosotros al ingreso al hospital, en un área que lo hemos llamado área de clasificación de pacientes, respiratorio y no respiratorio. El paciente, si es catalogado como un posible sospechoso, entonces es conducido al área de atención diferenciada, donde sí tenemos ahí el área de triaje riguroso, donde un médico especializado va a determinar si el paciente realmente tiene la clasificación de caso sospechoso y va a ser muestreado, y si no es clasificado como sospechoso, va a continuar en su ruta de atención, siempre con la mascarilla por donde se movilice. Los pacientes que ya están clasificados como sospechosos, una vez tomada la muestra, si es un paciente que no amerita hospitalización, se le está haciendo firmar su carta de responsabilidad y se está manejando por el momento el aislamiento domiciliario.
y esto inmediatamente en coordinación con la DIRIS Lima Este, que es nuestra jurisdicción, para que ellos garanticen el seguimiento del paciente. Nosotros a la vez estamos garantizando el seguimiento de la muestra. En cuanto salga positivo, inmediatamente le comunicamos al paciente su resultado y le damos toda la consejería necesaria, y también inmediatamente le enviamos el resultado a la DIRIS para que la DIRIS con su equipo de seguimiento hagan la visita a la vivienda del paciente, hagan el censo de contactos, hagan la cuarentena de los contactos y garantizar el seguimiento de este paciente también por si se pueda complicar y necesita traerlo a la hospitalización. Entonces, estas son las medidas generales que se está haciendo para garantizar el despistaje oportuno de la enfermedad. Ahora, ¿qué recomendamos dentro del hospital, ¿no? Nuestro objetivo como medida de salud pública realmente es reducir el número básico de reproducción, ¿no? Para eso hay tres componentes que debemos manejar, ¿no? Uno que es el distanciamiento social, que en este momento, definitivamente a partir del 12 de marzo, el presidente con todo su equipo y con una buena medida ha decretado la inmovilización social, el toque de queda y todo lo demás, ¿no? Definitivamente eso nos va a ayudar a reducir la posibilidad de transmisión comunitaria. De igual manera, a nivel de los establecimientos de salud en nuestro hospital, tomamos también las mismas medidas. En este momento estamos restringiendo, estamos evitando las reuniones dentro del hospital, estamos evitando que el personal administrativo se pase al área asistencial o viceversa, el personal asistencial que pase al área administrativa sin motivo. Más adelante vamos a ver las medidas específicas para controlar esto. Para controlar la eficiencia de la transmisión está la protección personal. Entonces, para eso, en nuestro hospital debemos garantizar que nuestro personal, en especial el personal que está directamente involucrado en el manejo de la atención diferenciada del COVID-19, tiene que tener los recursos de protección personal, ¿no? Y para esto, definitivamente, vamos a pasar un video que es el que recomienda la Organización Panamericana de Salud, porque definitivamente a veces tenemos una falsa expectativa de cómo debemos utilizar y qué tipo de medidas de protección personal debemos utilizar. Y bueno, ahorita ahí hay una especie de temor generalizado y todo el mundo quiere mascarilla o respirador N95, todo el mundo quiere tener gafas protectoras o la careta protectora, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que debemos hacer es realmente cumplir con las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, la higiene respiratoria es otro elemento fundamental, ¿no? Entonces, dentro de los servicios, digamos, donde no tenemos aparentemente el riesgo, en todo el área donde no atendemos a los pacientes de COVID, es necesario que el personal de salud que atiende a los pacientes hospitalizados o de emergencia, de todas maneras, garantice que exista la protección respiratoria. Por lo menos en las áreas de emergencia, todo el personal debe tener esta protección respiratoria. Si va a atender de manera directa al paciente, definitivamente necesita tener por lo menos una mascarilla de 3 pliegues, si es que no se va a acercar menos de 1 metro al paciente. Pero si vamos a hacer procedimientos, ahí la OMS recomienda que debemos usar ya el respirador N95, porque va a haber la posibilidad de que acá se puedan generar aerosoles y ahí sí necesitamos un respirador de alta eficiencia. Luego, el lavado de manos es la otra medida importante, ¿no? Porque sabemos que la transmisión de este virus de manera directa es a través del sistema de transmisión por gotas y la efectividad
está a 1 metro de distancia, por lo tanto es necesario considerar el distanciamiento a 1,5 metros como mínimo, ¿no? Por otro lado, puede ser de manera indirecta, dado que las gotitas de flúor se precipitan y van a contaminar las superficies. En cada superficie que esté contaminada, las personas que tocamos sin conocimiento previo de esas superficies, vamos a contaminarnos las manos, y si esas manos contaminadas lo llevamos a las mucosas de la nariz, de los ojos, de la boca, entonces es la manera indirecta de transmisión también. Entonces la recomendación acá fundamental es el lavado de manos. La otra medida para limitar la duración de la infecciosidad es el aislamiento domiciliario. Entonces, que también en este momento se está manejando a todos los sospechosos y a todos los contactos de casos positivos a través de la estrategia de cuarentena. Y bueno, la cuarentena se va a dar en base al periodo de incubación y al periodo de transmisión que puede tener esta enfermedad. Entonces, también acá recomendamos que a una persona que es sospechosa hay que observarlo y aislarlo en cuarentena mínimo por 14 días. De igual manera a todos sus contactos. ¿Y eso con quién lo estamos garantizando? Primero, detectando oportunamente a los posibles contactos y a los posibles sospechosos, y a nivel comunitario estamos manejando directamente en coordinación con la DIRIS-LIMEAES. Entonces, vamos a ver acá para que el personal realmente conozca cuáles son los equipos de protección personal que debemos usar. Vamos a pasar el video que la OMS recomienda, y definitivamente con este conocimiento nos va a permitir hacer un uso adecuado y racional de estos equipos de protección. Conozcamos ahora el uso del equipo de protección personal para COVID-19 según los niveles de atención. Pongamos especial atención ahora, queridos colegas. Los siguientes son los niveles de atención que vamos a considerar en esta charla en relación al equipo de protección personal que debe ser utilizado. El primero de ellos será el triaje. El siguiente nivel de atención es la toma de muestra para el diagnóstico laboratorial. Tendremos también en cuenta qué equipo de protección personal utilizamos cuando estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID que requiere admisión al establecimiento de salud y en cuyo caso no se requiere realizar ningún procedimiento generador de aerosoles. Y por último, nos referiremos al equipo de protección personal que debemos escoger cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y que también requiere un procedimiento generador de aerosoles. El triaje. En el caso del triaje, el personal de salud no necesita estar en contacto directo con el paciente. Se trata de una entrevista, con lo cual el trabajador de salud puede colocarse a una distancia de poco más de 1 metro del paciente. Lo que sí se requiere, como siempre, es la higiene de manos adecuada y la mascarilla quirúrgica. En el caso de la toma de muestras para diagnóstico laboratorial, en cuyo caso es posible que durante la toma del frotis faríngeo se ocasione un reflejo y es posible que el paciente tosa abruptamente y se generen aerosoles, se recomienda higiene de manos, batas, un respirador N95, las gafas de protección ocular o un protector facial que debe cubrir toda la superficie de la cara y guantes. Tenemos aquí el equipo de protección personal que debemos utilizar
cuando tengamos que abordar un paciente, un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual no se necesita implementar ningún procedimiento generador de aerosoles, pero este paciente sí necesita ser admitido en la institución de salud. Tenemos entonces la protección ocular, que en este caso son gafas que se ajustan muy bien a la cara. Una alternativa puede ser un protector facial que debería entonces cubrir la mayor parte de la cara. Tenemos la máscara quirúrgica que protege desde la parte superior de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla y que ha sido ajustada a la cara utilizando la pieza de ajuste que se encuentra en la parte superior de la misma, una piececilla metálica que se encuentra en la parte superior de la mascarilla quirúrgica. Utilizamos bata de manga larga y utilizamos guantes, los mismos que deben cubrir el puño de la bata. De esta manera es como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que debemos abordar este tipo de pacientes. Cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual tengamos que realizar un procedimiento generador de aerosoles, como puede ser una broncoscopía, una aspiración o la intubación del paciente, este es el equipo de protección personal que recomienda la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Lo primero, la protección ocular, que debe quedar adecuadamente ajustada a la cara y cubriendo todo el área de los ojos. Seguidamente, vemos que esta protección es diferente a la mascarilla quirúrgica. Es un respirador N95, que en este caso se justifica utilizar porque vamos a realizar un procedimiento generador de aerosoles. La bata, los guantes, que como dijimos antes, deben cubrir el puño de la bata. Siempre practicar la higiene de manos antes de vestirnos y en el proceso de quitar el equipo de protección personal. Eso es muy importante. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, la mayoría de las veces que abordemos un caso de COVID-19 sospechoso o confirmado, este es el equipo de protección personal que el trabajador de salud debe utilizar para abordar ese paciente. Miren, usando una mascarilla quirúrgica adecuadamente colocada, su bata, su protección ocular y sus guantes. Solo si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, entonces el trabajador de salud, en vez de utilizar la mascarilla quirúrgica, va a utilizar este respirador N95. Es fundamental que implementemos estas recomendaciones. Solo así aseguraremos un uso apropiado y racional de un equipo de protección personal que constituye un recurso valioso para la protección de los trabajadores de la salud, contribuyendo al mismo tiempo a la prevención de la transmisión de esta enfermedad en un medio hospitalario. Bueno, hemos visto las recomendaciones de los equipos de protección personal y creo que ahora nuestros trabajadores de salud deben saber de qué manera racionalmente podemos utilizar estos recursos que en este momento realmente ya están bastante escasos y hay que darle el óptimo uso y sobre todo garantizar la disponibilidad para las áreas donde realmente se necesita. Ahora vamos a ver medidas de aislamiento social que hemos dispuesto dentro del Hospital Hipólito Unanue para el usuario interno. Ahí se ha definido que primero hemos prohibido las reuniones de más de 10 personas
y todo tipo de actividad que motive este tipo de reuniones, como son capacitaciones presenciales, reuniones sindicales, festejos, etc. Nosotros teníamos acá una cuna, jardín. Hemos dispuesto que también por este periodo se cierre temporalmente esa cuna. Asimismo, se prohíbe el ingreso se ha prohibido ya y está al momento, no se permite el ingreso de estudiantes a los servicios asistenciales del hospital, ¿no? Excepto los residentes que sí son parte del equipo de trabajo. Sí, garantizando de que cuando ingresen a áreas donde hay riesgo, utilicen la indumentaria adecuada de acuerdo al riesgo de su servicio. También hemos prohibido el desplazamiento del personal administrativo a las áreas asistenciales, ¿no? Definitivamente con esta norma que da el presidente o el gobierno, hemos reducido al mínimo la participación del personal administrativo en el hospital, ¿no? En todo lo que es el mínimo necesario para seguir operando. Y, sin embargo, hemos determinado que el personal administrativo se mantenga en sus áreas de trabajo y no se puedan movilizar a las áreas asistenciales si no tienen, digamos, una condición necesaria para hacerlo o la autorización necesaria para la misma. Hemos también prohibido el desplazamiento del personal asistencial con la indumentaria de atención directa al paciente fuera de sus áreas de atención directa. Asimismo, se está prohibiendo de que el personal asistencial se desplace a la zona administrativa si no tiene razón de hacerlo. De igual manera, el personal que atiende en el área de atención diferenciada de coronavirus no podrá salir de dicha área sin pasar por el área de descontaminación que se ha establecido para esta área diferenciada y solo lo hará cuando su turno laboral haya concluido. También ningún personal, tanto del área asistencial como del área administrativa, puede ingresar al área de atención diferenciada, salvo que sea catalogado como posible sospechoso. En cuanto a las medidas de aislamiento dentro del hospital para el usuario externo, solo se va a permitir o se está permitiendo ya solamente el ingreso de personas que vengan en condición de paciente. Y si el paciente puede valerse por sí mismo, ingresará solo, sin acompañante. Si necesita apoyo, ingresará con un solo acompañante. Ahora ya hemos restringido o hemos definido que solamente pueden visitar al paciente hospitalizado, el responsable del paciente, previo llamado por la necesidad que podamos tener de contactarnos con ese familiar por el médico asistente. Todo usuario externo o paciente o visitante que pueda ingresar a nuestro hospital necesariamente tienen que pasar por el área de clasificación de pacientes respiratorios, que se encuentra a la entrada a nuestro hospital. Allí, de considerarlo como paciente respiratorio, ya sea agudo o ya sea crónico, le vamos a dar una mascarilla quirúrgica para que pueda desplazarse dentro del hospital. Si es un cuadro agudo que está dentro de la clasificación de paciente sospechoso, inmediatamente va a ser conducido al área de atención diferenciada, donde se le hará la evaluación epidemiológica y clínica para definir si es un sospechoso. Y como ya mencionamos antes, si es sospechoso, le tendremos que tomar la muestra para detectar o despistar si realmente tiene o no tiene coronavirus. Y si no es sospechoso, por un área limpia, va a salir del área para poder seguir su atención donde lo necesite. Gobierno del Perú. El Perú primero.